Dicen unos campesinos que viven por el palmar. Dicen unos campesinos que viven por el palmar, que se ha formado un revuelo que nadie puede explicar. Como ustedes ven, Saldívar no viene hoy, tiene un bautizo de un nieto o bisnieto. Fuera de Miami no puede venir. Así que me encargó ser el maestro de ceremonias. Antes de hacerlo, como ustedes saben, siempre hacemos una invocación y se la voy a pedir a Rodolfo González, nuestro camarógrafo privado. No creo que hace falta el micrófono. No, está bien. Bueno, vamos a hacer la oración pequeña y profunda. Nos disponemos con el corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad de compartir entre hermanos. Bendice los alimentos que vamos a consumir hoy. Bendice a las personas que hacen posible que estén aquí. Y bendícenos también a todos los que estamos participando con tu amor, tu inteligencia y fuerza. Amén. Amén. Bueno, entonces, el tema de hoy, como ustedes recordarán por la tarjetita que les mandan, es la peña 276, que se dice rápido. La va a dar Teresa Fernández Oneira, que es una vieja veterana de nuestro grupo y ha publicado varios libros. Vieja no. Bueno, antigua, no sé. Estamos en el mismo bote todo el mundo aquí. El Benjamín es nuestro niño del micrófono. Entonces, no voy a decir las reglas que ya ustedes se saben de memoria, pero Saldívar las dice y dice que nunca se la cumplen. Es muy sencillo, nada. Vamos a tener una ponencia y después de la ponencia se hace un intervalo para que Pedro Guerra haga anuncios y para que el ponente pueda desayunar. Y entonces vienen las preguntas de ustedes y dice Saldívar siempre, y esa es la parte más interesante, la participación de las personas. Hoy, con la petición de que se limiten al tema que ella ha expuesto, no hagan otros discursos de otros. Si tienen un anuncio, lo van a hacer a la hora de los anuncios, pero no se desvíe la atención, eso es todo. Y vamos a terminar lo más puntualmente posible. A las 10:20 yo voy a sonar la alarma para ir terminando a las 10:30. Entonces, Teresa Fernández Oneira ha publicado varios libros. Ella nació en La Habana, es una investigadora de temas cubanos y ha hecho aportes importantes a la historia de Cuba con sus obras. Por ejemplo, Apuntes de Destierro, 1990, Historia de la Educación Católica, en el 97, Con la Estrella y la Cruz, Historia de las Juventudes de Acción Católica Cubana, en el 2002, Niños que Triunfan, el Centro Mater y su historia y colaboradores, en el 2008, Mujeres de la Patria, Contribución de la Mujer a la Independencia, el volumen 1, dedicado a la Guerra de los 10 años, y ahora va a hablar del volumen 2, dedicado a la Guerra de Independencia. Sin más ni más, con ustedes, Teresa Fernández Oneira. A ver si oye ahí. Hace Sí. un poquitico más de volumen. Este no es el vaso. Vamos a ponerle este. Este no es el vaso. En el vaso. Este no es el vaso. Ahí. ¿Se oye bien? Grita un poco. Ok. Eres cubano. Sí. Bueno, media gallega. Buenos días a todos. Le quiero dar las gracias al señor Germán Miret, que tuvo la gentileza de invitarme a venir a hablarles hoy sobre el tema de mi último libro, y a la Fundación Padre Varela y a todos ustedes que han venido a acompañarnos. Decía el Padre Varela, y acá estamos entre varelianos, hay que empezar con el Padre Varela. Lo que más debe desearse en la isla de Cuba, sea cual fuere su situación, es que los hombres de provecho, los verdaderos patriotas, se persuadan que ahora más que nunca están en la estrecha obligación de ser útiles a la patria. Y esto lo decía Varela a principios del siglo XIX, varias décadas antes de que comenzara la Guerra de Independencia, que es el tema del que yo voy a hablar hoy. Y vengo a hablarles sobre el tema de la mujer, que es el tema de mi volumen 2 de Mujeres de la Patria.
Me imagino que pocos aquí saben sobre el rol de la mujer en toda su trayectoria, porque muy poco se hablaba en Cuba sobre, en la parte de historia, lo que había hecho nuestra mujer en las guerras de independencia, en aquella época del siglo XIX. Por lo tanto, venimos a recordar y a honrar a aquellas mujeres audaces y valientes que lucharon por la libertad de Cuba. Un tema que estoy segura conocen poco o no conocen nada cuando me escuchen a mí lo que voy a decirles hoy. En mi obra Mujeres de la Patria podemos valorar la historia desde la perspectiva de la mujer, porque durante mucho tiempo, demasiado tiempo ya, hemos contemplado la historia a través de los ojos de los historiadores, que han soslayado o le han dado poca importancia o hasta han olvidado el papel de la mujer en nuestra nación. Muy pocos de estos historiadores o periodistas han mencionado en sus obras la labor de la mujer cubana, por lo que debemos corregir este descuido. Y por eso yo me di a la tarea de escribir estos libros, porque yo soy un amante de la historia y leía libros de historia y yo no veía nombres de mujeres por ningún lado. Yo decía, bueno, pero ¿de dónde vinieron estos soldados, estos generales, estos capitanes? Tienen que venir de una mujer. ¿Dónde estaban ellas cuando la guerra? Entonces, pues los historiadores nos han relatado las hazañas de los hombres, nos han hablado de los serios a los que hemos levantado muchos monumentos que aparecen en libros y discursos, y fueron los hombres, sin lugar a dudas, los grandes luchadores, valientes guerreros que se merecían todo eso y mucho más. No me van a malentender, por favor, pero la historia también la hicieron las osadas y decididas mujeres. La excepcional patriota, poeta y escritora camagüeyana Aurelia Castillo de González escribió un editorial en el periódico El Fígaro del 24 de febrero de 1895 y hablaba precisamente de este tema. Decía ella: una gran revolución se opera en nuestros días. La mujer reivindica sus derechos. Ella ha sido la última sierva del mundo civilizado. Aún algo peor que eso. Ella ha sido hasta ahora la soberana e irrisoria de una sociedad galante y brutal al mismo tiempo. Y sigue escribiendo Aurelia y dice: las leyes tiraron una línea entre el hombre y la mujer, y sobre esa línea alzaron una elevadísima e infranqueable muralla, y la mujer tuvo que acatar leyes en cuya confección no tomaba parte. Sus destinos se decidieron sin consultarla para nada, y decretada quedó su posición de perpetua protegida, posición humillante que deja ancho campo a tantos abusos como la pérdida completa de la dignidad. Estas y otras declaraciones sobre la mujer y sobre todo sobre la independencia de Cuba le costarían a Aurelia el destierro en varias ocasiones. 1895, no había empezado todavía la guerra. Y ya que estamos entre varelianos, quiero aquí añadir que el padre Varela, muchísimo antes de las guerras, se había pronunciado a favor de la mujer y su educación e inserción en la sociedad de aquellos tiempos. Y en uno de los gestos más revolucionarios de entonces, se refirió a la necesidad de la educación de la mujer y dijo Varela: uno de los atrasos de la sociedad proviene de la preocupación de excluir a las mujeres del estudio de las ciencias, o al menos no poner mucho empeño en ello, contándose con lo que privadamente, por curiosidad, puedan ellas aprender, siendo así que el primer maestro del hombre es su madre, y esto influye considerablemente en el resto de su educación, termina diciendo Varela. Fíjense que adelantado estaba para una época en que la mujer no tenía derechos, ni podía participar en reuniones, ni nada. Creo que en cierta forma, por la mujer cubana nos llegó la idea de la patria. La familia criolla era el punto donde se cruzaban los asuntos políticos y públicos. Y la madre, al fin y al cabo, era el eje primordial de la familia, la que se encargaba de la educación de los hijos.
En las reuniones familiares, los mayores le explicaban a los jóvenes y a los niños el significado de lo que era ser cubano, ya que España había sido la única imagen que conocían y la metrópolis española, el ambiente en el que habían crecido. En el seno de la familia era donde se forjaba la nación. Dice la historiadora Elda Center, para los camagüeyanos, específicamente, su universo no se extendía más allá de los límites de una buena cabalgadura y de los lazos consanguíneos. Y sigue diciendo, su mundo estaba construido sobre la familia, los parientes, los vecinos, los compadres, y aunque un poco más distante, lo integraba también el dueño de la tierra o el capataz. Una buena parte de los hombres que se sumaron a las filas insurrectas lo hicieron primariamente siguiendo a aquellos a los cuales estaban unidos por lazos de sangre o por compromisos forjados en los azares de la vida. El campamento Mambí hizo el resto, termina diciendo la historiadora. Entonces fue en el modo de vivir cubano desde donde el independentismo se abrió paso. Y fue dentro de la familia desde donde se abre la idea de patria e independentismo. Vamos a ver unos ejemplos. El general Enrique Loynaz del Castillo recordaba durante sus años de infancia que en un día de su cumpleaños, su madre, Juana del Castillo Betancourt, le hizo un escudo de Cuba para su habitación. Y dice Loynaz, y lo adornó con pequeñas banderitas cubanas. Y con esto dio dirección a mi vida. Lo mismo dice el coronel matancero Horacio Ferrer Díaz. Tenía 5 años y era muy apegado a mi madre. Ella, Dolores Díaz, comenzó a enseñarnos e inculcarnos el amor a la verdad, al estudio y al honor. Y hablando de historia, nos relataba que había un hombre llamado Máximo Gómez que había luchado en la guerra de los 10 años para que Cuba fuera independiente. Y Loynaz termina diciendo, la semilla de mi amor por Cuba penetró en mi espíritu por mi madre durante mi juventud, para florecer durante mi adolescencia. En una ocasión, mi querida madre, llena de emoción, pero con presencia de mente, terminó una de aquellas conversaciones afirmando, mis hijos tienen 2 madres, la patria y yo, y deben cuidar las necesidades de la que más lo necesita. Loynaz del Castillo termina diciendo, aquel día, tanto para mi hermano como para mí, nuestro destino quedó sellado. Así se fue desarrollando la idea de la patria, con la familia a la que se pertenecía, la tierra a la que se amaba y por la que había que luchar. Y es curioso y hasta revolucionario que el padre Varela, vuelvo a él, ya a comienzos del siglo XIX, abogaba por la independencia total de Cuba, convirtiendo el periódico El Habanero en el principal vocero de aquellas ideas, como ya todos sabemos. En el volumen 1 de mi obra Mujeres de la Patria, vimos como las mujeres de la talla de Canducha Figueredo, Concha Agramonte, Mariana Grajales, María Cabrales y Candelaria Costa dieron lo mejor de sí por la independencia. Pero termina la guerra de los 10 años, luego viene la guerra chiquita y el pacto del Zanjón y no se logra la independencia. Luego de 10 años de lucha, Cuba había quedado en una pobreza severa. La situación era verdaderamente deprimente y caótica. Había mucho que reconstruir. Las mujeres tenían una situación difícil, como explica la historiadora habanera Raquel Binat de la Mata. Dice Binat que por la pérdida de la fortuna, por confiscación de bienes o por embargos oficiales, la viuda o huérfana, como fue el caso de Amalia Simoni, la esposa de Ignacio Agramonte, debieron asumir el rol de jefa de familia. En el caso de Amalia, al irse al exilio de Yucatán, daba clases de canto y música a niñas mexicanas para poder mantener su casa, su hijo, sus padres, su hermana
y sus sobrinos. Tenía mucha gente por la que preocuparse Amalia Simone, que había sido una mujer riquísima en Cuba, que había viajado por toda Europa, pero gracias a la música y al canto que había aprendido, pudo ganarse la vida, que me hace retrotraer la historia al momento en que vinimos de Cuba y que tuvimos que resolver y hacer lo que fuera necesario para subsistir. Lo mismo sucedió en el siglo XIX con aquel exilio de los cubanos. Las cubanas tuvieron que realizar las funciones que antes realizaba el padre, el esposo o el hermano. Ahora eran las mujeres las que tenían que procurar el sustento para alimentar a la prole, cuidar de los padres mayores, hacer decisiones y tantas otras cosas que implica el mantenimiento de un hogar. Pensemos lo difícil que debió ser para estas viudas esa nueva vida, como le sucedió, por ejemplo, a Luisa Salgado o a Rosa Montero, buscarse un trabajo en aquellos momentos en que la mujer no estaba preparada para trabajar fuera del hogar. Al terminar la guerra del 68, en casi todas las familias alguien había muerto. Muchas mambisas habían quedado viudas. Por eso sufría el amor al esposo, el amor al amante, al hijo, a los padres, al novio, al primo, al amigo. Y muchas de estas viudas nunca más se volverían a unir a otro hombre. La viuda Julia Miranda de Morales no dudaba cuál sería su deber y decía: yo, pobre viuda que soy, si tuviera otra vez que estar con mi esposo como estaba antes, volvería otra vez a creer que su obligación era morir por su país. Bien duro que es. A pesar de lo que ya se había sufrido en la larga guerra, los cubanos no desistieron de sus ideas independentistas, porque no podían contentarse con permanecer bajo el dominio español. Con el tiempo se fueron preparando para otra guerra, que sería la definitiva. Pasarían 17 años desde el Pacto del Zanjón hasta el comienzo de la Guerra de Independencia en 1895. A pesar de la dispersión y la falta de liderazgo, porque al igual que ahora los cubanos se exiliaron a todas partes, gracias al carisma y los esfuerzos de varios líderes, pero principalmente de José Martí. Desde Nueva York, en aquel exilio de finales del siglo XIX, Martí había venido abriendo camino y uniendo voluntades junto a un grupo de valerosos patriotas. Allí, en el exilio, trabajaban mujeres como Carmen Mantilla, María Cabrales, Paulina Pedroso, Rita Tamayo Portuondo, Ubaldina Barranco y Angelina Miranda de Quesada. Luego de cuidar y de abonar el terreno, la fruta estaba madura y Martí establece el Partido Revolucionario Cubano en Cayo Hueso en 1892. Desde entonces no descansa un momento. Había llegado la hora de organizarse y desde el exilio se fueron concertando esfuerzos y voluntades, y en el oriente de la isla un grupo de hombres y mujeres se unió para derrotar la tiranía. Cuando comienza la nueva contienda, la mujer cubana forma ya parte de la conciencia nacional. Ella se había ganado su puesto durante la guerra del 68 y ahora está preparada para diferir una vida de felicidad y aspiraciones asociadas con la familia y el hogar y comenzar otra vida de entrega y sacrificio. Era la guerra, la lucha del débil contra el fuerte, del desvalido contra el poderoso. Esto solo lo habrían podido afrontar hombres y mujeres de un gran temple y calibre, entusiasmo, valentía y un patriotismo sin límites. Organizaron la lucha mentes iluminadas de hombres como José Martí, Máximo Gómez, Calixto García, Antonio Maceo, Juan Gualberto Gómez, Quintín Banderas, Manuel Sanguilí y muchos otros. Pero también contó con mucha gente de mujeres iluminadas y extraordinarias como fueron Edelmira Guerra, Paulina Ruiz, Emilia Casanova, Isabel Valdivia, Elvira Cape, Concepción Ábalos y otros cientos de ellas que aparecen en los 2 volúmenes
de mujeres de la patria. Siguiendo el ejemplo de las que las habían precedido, madres, tías y hasta abuelas que habían luchado en la guerra de los 10 años, ahora las hijas, las nietas y las hermanas de aquellas guerreras de años atrás se unían para colaborar. Habían recogido la antorcha del relevo. Ahora era la nueva generación la que iba al combate. Se lanzaban a la contienda como enfermeras o maestras, espías o contrabandistas, abanderadas, soldados, cocineras o simplemente esposas que acompañaban a sus maridos a la manigua. La mambisa llevó de nuevo documentos escondidos debajo de sus faldas, como fue la matancera Chacha del Monte. Empuñó el rifle como la pinareña Regla Socarrás, quien fue luego la madre de Carlos Prío Socarrás, el presidente de la República, y volvió a enhebrar agujas y a bordar banderas, como la camagüeyana Belén de Agüero, quien con 50 mujeres más confecciona la bandera de la invasión que llevarían Gómez y Maceo de oriente a occidente. La mujer mambisa fue conspiradora como Amparo Orbe, cocinó y lavó la ropa de los soldados, enterró a sus muertos, enseñó a los hijos a amar a la patria, como Rosario García Osuna de Guanabacoa, quien envía a la manigua a sus 5 hijos, 2 de los cuales mueren en ella. Conspiraron mujeres como Rosario Bolaños y otras más ofrecieron cobijo y amparo a los soldados, como fue Aleida Leiva Rodríguez, conocida como la Niña de Guantánamo, quien brindó alojamiento a José Martí y a Máximo Gómez la primera noche que pasaron en Cuba, la del 12 de abril de 1895. A la siguiente mañana, Aleida le dijo a Martí, enfatizando su deseo de ayudar y apoyar la guerra, le dijo: hágase de cuenta que soy madre, y donde mueren los hijos, muere la madre. Todo lo ofreció la mambisa y no pidió nada a cambio. Así fue que el 24 de febrero de 1895 resonó el grito de guerra en muchos rincones de la manigua cubana. La guerra contra España había nuevamente comenzado. El grito no fue dado solamente en Baire, sino también en Jiguaní, en Ibarra, Guantánamo, Vallate y Santiago de Cuba. Como dijo el historiador Jorge Castellanos, fue el grito de Cuba. En verdad fue el grito de Martí, de Maceo, de Gómez, de Calixto García, de Guillermón, de Juan Gualberto, de Mazó, de los clubes revolucionarios, de los tabaqueros de Tampa y Cayo Hueso. Gritaron los intelectuales exiliados en París y también los campesinos. Y fue también el grito de las mambisas, de Juana de Varona, de Luz Noriega, de Alicia Casimayú Hernández, el de Rosario Cigarroa, fue el grito de la intrépida Adela Ascuy y el de Trinidad Lagomacino. Gritaron las que confeccionaban escarapelas y uniformes, y las que recitaban poemas patrióticos, las que se habían ido con sus familias para Ybor City y Ocala, las que vivían desterradas en Colombia, Jamaica, Nueva York, Costa Rica y República Dominicana, las que permanecían prisioneras en la casa de recogidas de La Habana y las que se unían para formar los clubes revolucionarios en el exilio. Fue el grito de hombres y mujeres que ansiaban la libertad, el grito de la nación entera que se alzaba contra la dominación española. En medio de aquel ambiente de lucha y angustia, inquietud y penurias, las condiciones para que las mujeres dieran a luz en la manigua eran precarias y los métodos muy rudimentarios. Pocos eran los cuidados que le podían ofrecer a las mujeres en los montes cubanos, y que un bebé naciera y subsistiera sin comida, sin leche y sin medicinas era algo casi milagroso. Debió haber sido un verdadero viacrucis para nuestras mujeres traer un niño a este mundo en aquellas circunstancias.
una de las hijas del general Máximo Gómez y Bernarda Toro, nacida en La Manigua, estuvo a punto de perecer de hambre luego de nacer. Se llamaba María Clemencia y nació el 1 de mayo de 1873. En emotiva memoria, en forma de diálogo con su hija, Máximo Gómez escribía a Clemencia: ya tú llorabas de hambre porque sus pechos se secaban y de noche no tenía con qué cubrirte, y también llorabas de frío. Clemencia sobreviviría, pero el matrimonio Gómez Toro llegaría a perder otros hijos pequeños durante la guerra, entre ellos a Panchito Gómez Toro. El caso de Isabel Vélez Cabrera, esposa del general Calixto García, es un claro ejemplo de esta difícil situación de las Mambises. A Isabel Vélez le llega el momento del parto en La Manigua. Un nieto de Isabel narra aquel alumbramiento años después. Contaba él: en el monte de San Pedro de Cacocún, mi abuela Lucía, o sea, la madre de Calixto García, desde lejos, con un delantal como bandera de señales, llamó a que viniera alguien a construir una cama de cujes y por colchón una corona de plátanos. Imagínense ustedes. Para mi madre, Isabel Vélez, que estaba con dolores de parto. El capitán Antonio Mangual y sus hombres de un batallón del Ejército Libertador que andaban por las cercanías acudieron a realizar el trabajo, teniendo también que tomar parte en cortarle el ombligo al recién nacido. Termina diciendo el hijo de Isabel. Durante su deambular por los montes cubanos, las familias de Calixto y de Isabel son apresadas. Luego son desterradas a los Estados Unidos. Calixto es deportado y permanece preso en España. La familia va a Nueva York y después a Cayo Hueso para acabar estableciéndose en Madrid y allí encontrarse con Calixto cuando éste es liberado de la prisión. Pero esto yo lo estoy diciendo de una forma rápida, pero en esto pasaron meses y meses y hasta años. ¿Cuántas decisiones no tuvo que tomar Isabel Vélez y cuántos sacrificios? No podemos imaginar la inestabilidad en que vivían la madre de Calixto, Lucía Íñiguez, y su esposa Isabel durante todo este tiempo, y las preocupaciones por conseguir con qué mantener a sus 3 hijos más pequeños y a sus 2 nietecitos. Pero su calvario no termina ahí. Para finalizar este capítulo de angustia y sufrimiento, cuando finaliza la guerra, Calixto es llamado por Tomás Estrada Palma a Washington como delegado del Ejército Libertador para las conversaciones entre el gobierno de la República en armas y el gobierno de los Estados Unidos. Pero Calixto enferma y muere en el cuarto de su hotel el 11 de diciembre de 1898 en Washington, mientras su hijita Merceditas muere de tuberculosis también en esa ciudad el día 28 de ese mes. Qué terrible cuadro y qué dolor tan espantoso para Isabel Vélez, que no había dejado de sufrir y de dar tumbos por 30 años que duraron la guerra, que no dejó de pasar necesidad y de arrostrar el desamparo y la soledad. Isabel Vélez Cabrera falleció en La Habana el 9 de agosto de 1916. Su nombre quedó olvidado a pesar de lo mucho que había sacrificado y sufrido por Cuba y su independencia. Nada hicieron los gobiernos de turno por exaltar su memoria y su caminar. Las mujeres de todas las edades, razas y de todos los estratos de la sociedad marcharon al combate. Participaron las negras, las blancas y también las mujeres de ascendencia indígena del oriente de Cuba. Allí estaba Cristina Pérez, casada con el cacique Ramón Ramírez, un descendiente de nuestros taínos. Cristina anima y urge a los indios a unirse a Antonio Maceo, consiguiendo lo que luego se conoció como el Regimiento Atuey. Allí también está la mujer negra, a la que le dedico un capítulo en mi tomo 2 de Mujeres de la Patria. El venerable padre Félix Varela Morales, nuevamente con una gran visión de lo que vendría, decía:
Estoy seguro de que el primero que dé el grito de independencia tiene a su favor a todos los originarios de África. Desengañémonos. Constitución, libertad, igualdad son sinónimos y a estos términos repugnan los de esclavitud y desigualdad de derechos. En vano se pretende conciliar estos contrarios. Como había augurado Varela muchos años antes, la mujer negra luchaba ahora por su libertad personal y por su superación dentro de una sociedad que la discriminaba por ser negra y por ser mujer. Y sí, las mujeres negras llegaron a tener escuelas, como las que dirigían Carmen Vila de Arará y Ramona López en Santiago de Cuba, y fueron propietarias y pudieron testar esclavos y dinero en su evolución de libertas. Se destacaron como comadronas, poetas, maestras, escritoras, comerciantes, y cuando comienza la guerra, como combatientes, como fueron Dominga Moncada, Faustina Heredia, Rosa Planas y Caridad Jaca. Algunas fueron propietarias de cafetales y donaron cantidades considerables de dinero para los cofres de la guerra. Menciono algunas: Anita Pons, Luisa Duverger y María Durruti, aunque hay muchísimas más. También hubo muchas enfermeras mambisas, conocidas como enfermeras de sanidad, y también trabajaron auxiliando a heridos y enfermos, algunas religiosas de congregaciones femeninas, como fueron por ejemplo las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, que atendían a cubanos y españoles por igual, porque la caridad estaba primero que todo lo demás. Estas religiosas se volcaron a socorrer a enfermos y heridos, como también fueron las Siervas de María de los Desamparados, las religiosas del apostolado y posiblemente otras congregaciones e institutos religiosos femeninos que ya estaban en la isla trabajando en la docencia cuando estalla la guerra. Eran ellas las Ursulinas, las Hermanas de los Pobres Inválidos, las religiosas de Nuestra Señora del Santísimo Rosario o Dominica Francesa, y las Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús. Una religiosa de las Hijas de la Caridad, la hermana Sor Lucía Sousa, escribía a la Madre General una crónica de aquellos días espantosos y decía: el día 6 de junio de 1898 fue terrible. Por el patio y cocina de este establecimiento pasaron 3 enormes granadas. No puede usted figurarse las ganas que tengo de comer un pedacito de pan. Solo tenemos el eucarístico y bendito sea Dios que todavía no nos ha faltado. Y esta era una religiosa española que había ido a Cuba a ayudar y estaba ofreciendo su vida por la independencia, bueno, por sus enfermos. Y Sor Lucía continuaba su narración. Dentro de pocas horas, principio del bombardeo. En esta casa no ha quedado ni capellán, ni presidente, ni administrador, ni médico, ni practicante. Y hasta la mayor parte de los empleados se han ido deseando salvar sus vidas. Ahora sí que me considero hija de la Caridad de San Vicente. A Dios sean dadas las gracias, termina diciendo la religiosa. Por eso, Manuel Aznar Zubigaray, periodista, historiador y diplomático español, y abuelo del que luego fuera presidente español, José María Aznar, hizo la siguiente declaración en 1924, con motivo de las bodas de oro del Colegio de la Inmaculada en La Habana. Dijo él: no concibo el monumento al soldado español o al soldado mambí sin la silueta de la blanca y ensangrentada toca de la Hija de la Caridad. Mucho le debemos a las Hermanas de la Caridad por su larga trayectoria entre nosotros. Entre las enfermeras mambisas que se destacaron en el 95 se encuentran Isabel Rubio, Adela Ascuy, Mercedes Sirven Pérez Puelles. Esta última fue la única mujer comandante del Ejército Libertador. Y también la luchadora Rosa Castellanos,
conocida como la Bayamesa, a quien el general Máximo Gómez va a visitar al hospital que tiene esta en las montañas de Najasa, en Camagüey. Yo he venido con mis ayudantes expresamente para conocerte, le dice Máximo Gómez a Rosa. De nombre ya no hay quien no te conozca por tus nobles acciones y los grandes servicios que prestas a la patria. A lo que Rosa le dice, no, general, yo hago bien poca cosa por la patria. ¿Cómo no voy a cuidar de mis hermanos que pelean? Yo cumplo con mi deber y de ahí no me saca nadie, porque lo que se defiende, se defiende. Y yo aquí no tengo a ningún majá. El que se cura se va a la batalla y andandito. Para honrarla, la foto de Rosa Castellanos aparece en la portada del volumen 2 de Mujeres de la Patria. Aquí tienen a Rosa Castellanos. Trabajó, luchó en las dos guerras, en la del 68 y en la del 95. En especial quiero mencionar a la patriota pinareña Magdalena Peñarredonda, quien era auxiliada por el párroco de Artemisa, el padre Guillermo González Arocha. Magdalena dirige en secreto una red para dar apoyo a los mambises en la Manigua. El sacerdote almacena en su iglesia medicinas, alimentos y todo tipo de avituallamiento que le traen Magdalena y otros conspiradores, para en altas horas de la noche transportarlo todo al cementerio local y entregárselos al teniente coronel Emilio Laurenti. Las mujeres, junto al resto de la población, sufrieron la horripilante reconcentración de Valeriano Weyler. Esta situación incrementó la prostitución y muchas mujeres vendían sus cuerpos para sobrevivir, y casi todas las jóvenes quedaban abandonadas a los hombres menos honrados. Algunas muchachas todavía adolescentes se prostituían con la soldadesca y a cambio las reconcentradas dormían a la intemperie y pedían limosna para subsistir o comían las sobras del rancho de los soldados. Sufrieron la reconcentración sin comida, ni agua, ni baños, sin cuidado de salud, edificios donde cobijarse, ni ropa. Muchos fueron los muertos de esta situación intolerable. Para darnos una idea de la magnitud de esta tragedia, en la ciudad de Pinar del Río solamente quedaron más de 2.000 niños huérfanos. Y de los 100.000 reconcentrados en La Habana, murieron alrededor de 52.000, o sea, más de la mitad. En La Habana nada más. Las consecuencias derivadas de la labor de la mujer durante la guerra serían muchas veces desafortunadas y trágicas. El desgarramiento emocional que sufrieron aquellas mujeres tuvo que haber sido inmenso. Por eso el periodista Luis Quintero afirmaba: y nuestras mujeres, podríamos pedir mayor abnegación de ellas. No son rivales de las hijas de Esparta. No hay ninguna labor que no han hecho, ninguna miseria que no han sufrido, ningún dolor que no ha afligido su corazón. Han perdido a sus amados hermanos, esposos, a sus hijos adorados, y sin embargo estas mujeres sufren su exilio y su miseria y su dolor sin la mayor queja contra la revolución, y animan y apoyan al patriota que quiere compartir con sus hermanos los horrores de la guerra. Los hijos de estas mujeres saben perfectamente lo que es ser libres, termina el periodista diciendo. La historia se transmite de generación en generación, y es nuestro deber continuar el culto sagrado a la patria, estemos en el exilio o estemos en Cuba, porque como ya dijo Martí, el que no sabe honrar a los grandes no es digno de descender de ellos. Por eso estamos hoy aquí, para honrar a nuestras mujeres mambisas. Por eso es importante
que todos los cubanos las conozcamos. En esta obra he querido recordar a las cubanas que amaron el deber más que las comodidades, a la patria más que al hogar, y algunas incluso más que a su familia. Desearon la gloria de la manigua más que las joyas y los trajes de seda. Intrépidas y heroicas, se pusieron nuevamente el machete al cinto y se lanzaron a la lucha por la libertad. Creo que con mujeres de la patria pagamos los cubanos en parte una deuda que tenemos con todas las valientes mujeres cubanas que sufrieron momentos difíciles para junto al hombre darnos la independencia. Mujeres que no fueron reconocidas ni apoyadas moral ni económicamente al término de la guerra, a pesar de haber sido combatientes o viudas de combatientes, porque las pensiones de viudas o de veteranos comenzaron a llegar a fines de la primera década del siglo XX, cuando la mayoría ya había muerto, y algunos llegaron a recibir condecoraciones en sus lechos de muerte. ¿Cómo fue esto posible? Pero la labor de la mujer cubana durante las guerras ya no queda anónima y olvidada. Ahora las casi 1.300 mujeres que he podido rescatar hasta el momento en mis investigaciones tienen historia e identidad, y algunas hasta rostros, porque he podido conseguir fotografías de muchas de ellas. Y termino con un verso del poema dedicado a la patriota Antonia Romero de Remedios, y que bien se puede aplicar a todas las mujeres mambisas. Dice el poema: hoy que logró su libertad el suelo, y tu pecho de gozo se estremece, porque la dicha coronó tu anhelo. Con los buenos la patria se engrandece, y al levantarse con tu nombre al cielo, el sacro mirto y el laurel te ofrece. Muchas gracias. Muchas gracias a Teresa por esta, yo no sé cómo calificarla, que nos ha hecho casi vivir esa hazaña victoriosa y dolorosa de la independencia cubana por el lado femenino. Es como el lado oculto de la luna, que nunca vemos. Muchas gracias, Teresa. Creo que vamos a hacer un paréntesis para que tú tomes algo de desayuno que te espera, te lo has ganado. Y para que Pedro haga algunos anuncios. Pedro, si tienes preparado anuncios.